Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación del libro Las derrotas del silencio de Román Cortázar. A nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la bienvenida a este espacio en el que vamos a platicar y dialogar acerca de esta publicación que nos reúne el día de hoy, Las derrotas del silencio de Román Cortázar. Y para ello nos acompañan el día de hoy dos escritoras y por supuesto el autor. Pues para dar inicio y conocer un poco más acerca de quienes nos acompañan el día de hoy, voy a leer una semblanza de cada uno de manera breve. Para iniciar nos acompaña Franchelli Baliana. Ella egresó de la Universidad Federal Fluminense, se especializó en periodismo científico en la Universidad Estatal de Campinas y realizó la maestría en letras en la Universidad Federal de Sao Paulo. Cursa el doctorado en teoría literaria y literatura comparada en la Universidad de Sao Paulo. En 2018 publicó su poemario Jack Jazz. Es autora de Ese mito, la historia, literatura y relaciones de género en Eduardo Galeano, un libro que recién apareció este año. Ha sido colaboradora de la revista Conciencia, también ha publicado en el Journal da Unicam y en la revista Ribanceira. Como periodista le hizo a Galeano en mayo de 2014 la última entrevista para un medio brasileño, Brasil de Fato. Bienvenida, Franchelli. Muchas También, gracias. también nos acompaña Claudia Barrueto. Claudia es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y en 2 ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de poesía de jóvenes creadores. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana y en 2016 el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. En su bibliografía figuran Polvo Doméstico, Costilla Flotante y Sesgo. En 2018 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente es coordinadora editorial de difusión y patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de Coahuila y dirige la corresponsalía de Arteaga del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y por supuesto, pues nos acompaña también el autor de este libro, Román Cortázar. Román, por los caminos va, quemándose de día, ladrándole a la luna. Ha presentado sus trabajos en universidades y centros literarios de América Latina y Europa. Tiene un libro de crítica literaria, Artificios del Fuego, y su poemario Las derrotas del silencio apareció en España a principios de año. En 2006 fundó la revista El Grito y la dirige desde entonces. Colaborador del semanario uruguayo Brecha y de varias publicaciones en México, como la revista de la Universidad de México y Desinformémonos, entre otras. En Argentina, Página 12 y Marcha, en Venezuela y España también. A mediados de 2010, sentado en un jardín, descubrió que nació para cazar palabras y se fue a Uruguay por invitación de Eduardo Galeano. A principios de 2012 regresó a México, es un barquito buscando su puerto y es amigo de todos y todas, de aquí y de allá, de muchos lados, y un amigo muy entrañable también de aquí de tierras yucatecas. Bienvenido, Román, muchas gracias por esta oportunidad para presentar tu último poemario. Es una vuelta a casa, ¿no, Ros? Muchas gracias por la invitación. Excelente, pues si les parece vamos a dar inicio a esta presentación a manera de charla, a manera de diálogo con el autor y quienes nos acompañan, y para ello pues le cedo la palabra a Franchelli. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes todos, todas. Y no sé por qué mi primera lectura del poemario de Román fue una lectura muy derrotada también, porque la idea de las derrotas del silencio para mí es como un viaje, pero también una sensación de que estoy dentro de una otra lengua, de una otra cultura,
Entonces yo que soy brasileña, para mí fue como una especie de entendimiento de otra cultura, de otra traducción de cultura. Entonces, inicialmente, para empezar ese diálogo, esa charla, yo quería decir para Román y para todos los que están acompañando que la lectura de las Derrotas del Silencio para mí fue como una mirada hacia México en cuanto a una tierra de traducciones, porque sabemos que Octavio Paz, Alfonso Reyes, Juan Villoro, hay muchos nombres de traducción en México. Y la primera cosa que se quedó en mí con mi primera lectura fue que Román, en sus palabras, en sus versos, hace una traducción de su propia trayectoria, una traducción de un poquito de México, un poquito, né, de su relación con muchas mujeres, de su relación con la naturaleza. Entonces, inicialmente, quizás sea imposible definir lo poético, pero alguna cosa de traducción hay en lo poético, en la construcción de la poesía, especialmente en... Disculpa, ¿eso es posible? No, hay problema, hay como... No, disculpa. Hablando de la naturaleza, ahí está. Sí, nada. Hay un poquito de todo eso. Esa indefinición de lo poético es como que una propuesta de entender la América de una manera muy localizada, que está en México, pero también que dialoga con Uruguay, que dialoga con Argentina, que dialoga con Brasil, porque sus viajes, Roma, enquanto poeta, enquanto también periodista, crítico, literario, profesor, hay mucho de eso, en esa lectura que yo he realizado. Entonces, yo quería saber de ti, cómo, además de Galeano, además de Tomás Segovia, además de Juan García Ponce, que están todos como que muy presentes en su escrita, ¿hay alguna otra persona que no se queda aparente, no tiene su nombre escrito en algún verso, pero que está presente de alguna manera? Uy, eh, por lo menos como yo concibo la poesía, es como un acto en compañía, ¿no? O por lo menos los últimos años me han ido llevando a esa, para mí, certidumbre, que uno nunca escribe en un acto de soledad. Es decir, quizás en la soledad maduran muchas cosas, pero esas cosas nunca son únicamente de uno, siempre están en relación con alguien más. Por lo pronto a mí hoy que pensaba en la mañana, cómo me he ido arrimando poco a poco a un lenguaje de alguna manera más propio, cómo he ido ocupando el lenguaje, pienso que en realidad es una falsa habitación, falsa y auténtica al mismo tiempo. Auténtica porque naturalmente es un movimiento espiritual mío, ¿no? Es una búsqueda muy personal de muchas cosas que me importan en la vida y en la literatura. Por otra parte, esas búsquedas serían inverosímiles o serían meramente fantásticas si no hubieran estado acicateadas, impulsadas por alguien más. Cuando hablas de ese montón de gente que está allí, hay unas que yo declaro muy decisivamente porque que son de alguna manera una confesión estética, pero hay otras que están allí y no completamente verificables para el lector, ¿no? Sino en este laberinto hay que ir buscando esas voces, pero ahí están y de alguna manera han ido formando la voz que yo tengo, o mi voz se acompaña de esas voces, o se reconocen esas voces, o dialoga con esas voces,
o más bien diría, y dialoga con esas voces y así se encuentra a sí misma. Una de las principales, por ejemplo, es la de Ida Vilariño. Ida Vilariño me ha acompañado hace muchos años, sobre todo conforme fui ahondando en el lenguaje que Galeano de alguna manera me impuso, o me impuso en la medida en la que yo me impuse. Es decir, esta búsqueda de lo sencillo. Alguna vez Galeano me dijo que contara las cosas como me venían en la mano, que no adornara, que no buscara la metáfora por buscar la metáfora, que a veces las metáforas dañaban al poema. En- y sin que fuera una operación premeditada, sino más bien un acto natural, fui acercándome a Idea de Vilarín y fui quitándome un montón de palabras. Pienso, por ejemplo, en una pareja que para mí fueron fundamentales en todo lo que hago, y son Coral Aguirre y Dardo, su marido. Dardo ya murió, Coral sigue dando guerra por ahí a sus 80 años, sigue siendo una lectora implacable y una jaladora de orejas profesional cuando uno se desvía tantito ideológicamente o estéticamente, pero ella está muy presente, por ejemplo. Es decir, cómo por un lado, Idea Vilariño, con el verso enjuto, siempre, a Idea nunca le falta ni le sobra nada. El verso es perfecto. Ahí tiene una levedad, o por lo menos a esa levedad aspiro, una levedad o una dramática muy leve, diría yo. Porque hay un drama poderoso en los poemas de Idea Vilariño, y sin embargo hay una levedad en la forma en la que uno los lee, en que uno escucha su voz. Y eso a mí me marcó muchísimo, Idea Vilariño. Por otro lado, esta necesidad de vincular la cabeza con el corazón, y esa necesidad la aprendí no por Galeano, sino por Coral, que alguna vez le dije a Coral que ella me abrió las puertas del sur, o para siempre me sembró el sur en el alma, ¿no? Y el sur es naturalmente la llave de un montón de preguntas, y que si son sinceras nos van a llevar a ciertas respuestas, pero esas respuestas son preguntas otra vez, ¿no? Por eso lo de es un barquito buscando su puerto, porque mi puerto no lo he encontrado y espero no encontrarlo jamás. Es decir, siempre andar en la busca de ese puerto. La poesía, por eso pienso que es, o por eso puedo afirmar, por lo menos desde mi poesía, que es un acto eh, de solidaridad, y es un acto comunitario. La poesía es una traducción comunitaria. Ya que hablas de traducciones, es una traducción comunitaria. Por ahí también está Leopoldo María Panero, está Vicente Alexandre, está naturalmente Francesca Gargalo, está un montón de gente, ¿no? Incluso Eugenia Flores, con la que he tenido un diálogo tan fecundo en poesía. Hay mucha gente que está allí y que de una u otra manera ha ido, por lo menos, formando o ayudándome a formar ese lenguaje, si se puede llamar propio. Claro. Bueno, si me lo permiten, yo quisiera preguntarte algo, o voy a aplicar lo de más que pregunta, un comentario. En algunos de los poemas de Las derrotas del silencio, se plantea la visión de un poeta que es un cazador aferrado a la existencia, ¿no? En tu semblanza lo dices, que estabas en un jardín cuando te diste cuenta que querías ser un cazador de la palabra, ¿no? Este cazador aferrado a la existencia, bueno, pues es una imagen muy fuerte, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, cuando un poeta enuncia en la escritura, mata o da vida, ahí, ¿qué hace el cazador con su condición? ¿Qué pasa? Yo creo que el poeta siempre busca la vida, ¿no? Incluso a través de, cuando busca la muerte, busca la vida. Si Porque solo la vida puede otorgar sentido. La muerte es un sinsentido, como es antes del nacimiento, no hay un sentido. Decía Ortega y Gasset que el nacer es el acto más arbitrario de la existencia, ¿no? Nadie pidió nacer, nadie levantó la mano para decir yo quiero
cobrar existencia en el mundo, y sin embargo aquí estamos. De ahí hasta que volvamos al silencio final, al silencio total, la vida es una busca de sentidos, ¿no? Y esos sentidos pueden ser las palabras, o las palabras son llaves que abren sentidos. En ese sentido me interesa muchísimo la poesía vital. Eso lo aprendí, por ejemplo, cuando hablamos de la poesía comunitaria de Tomás Segovia. Tomás Segovia siempre decía que si la poesía y en general el arte no nos ayudaba a encontrar respuestas sobre la vida, entonces la poesía será muy bonita y sonará muy bonita, pero no le interesaba un carajo. Y a mí me parece que esta es una posición de poética muy ética, ¿no? Una fuerte posición poética, y por lo tanto es una ética y una estética. Si la poesía no nos ayuda a vivir, es indigna de nosotros. Y yo realmente creo en ello. ¿Cómo nos ayuda a vivir? Hay muchas formas de elegir estar en la palabra y el uso de las palabras que uno plasma en el papel, de las que uno hace uso, ¿no? Yo pienso que el cazar palabras es cazar sobre todo personas. Uno escribe para comunicarse con alguien, para llevarle un mensaje a alguien, para sentirse parte de algo, para compartir, como compartes el pan, como compartes la vida con alguien. Y eso es la poesía. El poema es una botellita al mar que yo arrojo al mar esperando que alguien la encuentre, la abra, y por qué no, que de ahí salga un genio, ¿no? Claro, sí, gracias. No sé, yo me quedé, si me permiten también, me quedé pensando en algunos de sus versos. Yo he pensado que inicialmente la palabra América se demora un tanto a aparecer, porque se plantea en un poema que habla de Ángel Rama, ¿no? Ujú. Y yo me recordé que nuestro primer contacto fue por cuenta de Rama, porque yo no tenía un texto de Rama y yo te pedí porque yo sabía que tú tenías ese texto, que es un texto sobre Galeano muy raro. Ese verso en tu libro plantea el siguiente: dime, Angeorama, ¿cuál es el secreto de la noche americana? Y yo te pregunto, ¿cuál es el secreto de la noche americana? Esa es la pregunta del millón, ¿no? No sé, hay muchas noches americanas. Me imagino que cuando hablaba en ese poema, leía mucho a Rama en ese entonces, en especial un libro que me parece maravilloso, La ciudad letrada, y tenía que ver más bien con lo que comentaba hace un momento sobre el uso del lenguaje que hacen los intelectuales, los poetas, los artistas. Porque no se puede ir por la vida impunemente escribiendo como que no se escribe, o diciendo las cosas como para nadie, porque siempre se habla para alguien y siempre se escribe y se habla desde un lugar. Y ese lugar, para mí, tiene que ver con eh, una idea de la poesía. Yo siempre he pensado que la poesía vistiendo desviste la realidad, y precisamente porque la desviste nos la entregan en los huesos. Y esa capacidad de revelación de la poesía es fundamental para retratar nuestra realidad y permitirnos ocuparla. Quizás sea muy sobada aquella idea de la memoria, de que si no sabemos de dónde venimos, no vamos a entrever hacia dónde vamos. Pero la poesía, en tanto memoria y en tanto posibilidad de revelación de lo más íntimo de nuestras sociedades y de nosotros mismos, nos aporta una buena parte de las respuestas. ¿Cuál es esa noche americana o qué es América? Es algo que seguimos buscando todos, y que ese barquito, sí, quién sabe si algún día llega a su puerto, pero
vale la pena seguir intentando descifrar lo que es América. Somos muchas Américas, somos muchas contradicciones, y creo que de esas contradicciones es de lo que se ha nutrido enormemente esta gran tradición de la literatura latinoamericana. Si es que podemos hablar de literatura latinoamericana, que esa sería otra pregunta, ¿no? Ya encandilados en esa carrera, si existe una literatura, e incluso más, si existe una cultura latinoamericana, pero creo que no es el objeto de esta charla, porque aquí nos vamos a pelear, pero me parece que la noche americana es todavía una noche que tenemos que desvelar, y que sigue siendo un misterio para nosotros los latinoamericanos. Román, si recordamos a Fernando Pessoa en su autopsicografía, dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. En el poema que abre tu poemario, vemos también esta advertencia de la multiplicación a la que el dolor es sometido a través de la escritura de poesía. ¿Por qué es importante para ti como poeta explorar el dolor, explorar la ausencia? Quizá porque, volviendo a estos fantasmas que son muy reales, o estas ausencias presentes, alguna vez discutiendo con Coral Aguirre, me decía, me preguntaba con mucho fervor, con mucha curiosidad genuina, pero también con un dejo como de recriminación, ¿no? Como en ese cariño que nos tenemos, me preguntaba por qué buscas el sur, porque a veces puede ser la coartada perfecta para no asumir dónde estás, que estás en el norte, y entonces usar el lenguaje como una fuga y buscar esas otras realidades que no puedes transformar y de las que no puedes participar. Y desde entonces como esa idea, esa confrontación de Coral, eh, me mantuvo pensando varios años de qué lugar ocupaba yo en el mundo, y hacia dónde quería encaminar mi barquito. Por lo pronto me acuerdo que Coral me dijo que quizás lo que yo tenía en el sur era una nostalgia de lo que carecía. Es decir, yo tengo con el sur, me aventuraba ella, y lo creo realmente, creo que ella dio en el clavo, tengo una nostalgia de lo que no tengo. Porque en esta aproximación, o en esta penetración, a partir de Galeano, de Walsh, de Conti, de Idea Vilariño, de Marister Walsh, de tanta gente en el sur, sobre todo el Río de la Plata, ¿no? Pero también de Manuel Escorza, de Arguedas, etcétera, de toda esta playa de autores, de las que siento míos, que creo que soy parte de esa comunidad, eh, han compuesto una tradición de pensamiento artística, política, que siento que aquí se ha difuminado en México, o por circunstancias históricas muy particulares, que quizás retomando esa otra tradición que es ajena, que es una otra tradición, pueda encontrar respuestas para mi propia realidad. En este caso, por ejemplo, siempre he estado en contra de esta connivencia que ha habido en México entre la intelectualidad y el Estado mexicano, ¿no? Esta complicidad y esta legitimación intelectual del Estado, y también este parasitismo, lenguaje parasitario del mundo intelectual respecto del ámbito político. Creo que por lo pronto, desde un punto de vista ético, sí tengo nostalgia de ese sur. Hoy leía, por ejemplo, una entrevista de Tomás Segovia, donde decía que a él le parece que las becas, por ejemplo, para los poetas o para los escritores o los artistas, le parece que muchas veces devalúan la propia poesía, que un poeta, un escritor, un artista no necesita una beca para producir, que él mismo se ganaba la vida dando clases, traduciendo el francés y haciendo correcciones de estilo, y que en realidad la poesía siempre es un oficio que acompaña a otros oficios, y que el que es poeta va a hablar porque siente la necesidad de hablar, y punto. Y me parece que precisamente esa posición ética con respecto al arte la he encontrado fuera de México. No quiero decir que aquí no exista completamente, sino que aquí también es una normalidad. Y que quizás
encontrándome en esos fueras, en esos afueras, pueda un poquito traerlos hacia acá y empezar a ocupar esta realidad, a habitar esta casa en la que vivo, y habitarla significa poseerla, hacerla mía, ¿no? Yo creo que por ahí va. Pues sí, no sé si les parece, si pasamos ahora a que Román nos comparta un poco de, si quiere leer algo de su poesía y la comentamos. Por Hay favor. hay un poema que escribí en Uruguay, que alguna vez platiqué con Claudia, que le parecía aventurado cuando escuchó por primera vez de qué trataban algunos de los poemas del libro, hablar de revolución y de política en un poema, ¿no? En estos tiempos sobre todo, pero además en la poesía. Y no sé si lo resolví bien porque no quiero hacer un manifiesto ni un panfleto político, pero sí que el poema sea político, más decisivamente de lo que todo poema es político, es un acto político, pero quiero decir, más plenamente asumido sin rebajarlo en su condición poética. Vamos a ver qué salió. Dice, revolución. ¿Cómo será la revolución? Pregunto ahora mismo, porque dicen que es imposible limpiar el mundo ahora mismo. Dicen que no sirve para nada y siempre terminan tapándose con el dedo la boca y cada que pueden quémanle los pies al futuro. Sinceramente, no sé dónde está la revolución. Y si es todo el aire y las estrellas que esa mujer cieló, y si es ella corriendo por la calle con las tetas al aire libre, supe que prefiere los vestidos de flores, que sus miradas estallan y se esparcen como el agua de otoño. ¿Qué revolución es esta que no engaña desde sus pechos y los vuelve frutos para comerse de día, de noche, para cosechar en ellos con mis manos? Esta revolución que huele a mar en sus cabellos, ¿cómo será su sexo tocando contra la tarde, revoloteando en mi boca, su boca, muy al despertar, despuesito del amor? Y lo acompañaría con un texto un poema que escribí en Argentina, pero tuvo muchas vueltas este poema hasta que encontró, yo creo, el traje que mejor le venía. Rodolfo Walsh. Cargando la agonía del colibrí, Rodolfo tenía una fecha escrita en la frente. Mientras se entretenía la muerte, nada más barriéndose los días, hasta que los astros parpadeando fueron su pluma, su pistola. A veces un sol demasiado triste, o un estruendoso no poder más con la ternura. A veces engarzadas en villas miseria, sin brida galopaban las palabras en su mano. A veces se le caían y apretaba los dientes, o tenía llaves para la hermosura. A veces este Prometeo robapalabras, devorado por amor, se metió en el Tigre, de puro pueblo temblando adentro como un fogón lleno de gente, y Rodolfo se iba por el río, por donde pasará la revolución susurrando su fuego. Por eso querían cortarle las manos, como al Che, dejar a los pájaros sin ramas. Y es inútil y no sé por qué carajo, da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a la máquina de escribir. Pero, volviendo al después de todo, Rodolfo no se marchó porque el mar no se marcha, porque siguen esperando hasta cuándo los barrios volar con sus raíces. Así que, otra vez me pregunto si la revolución puede ser agua que restaña las piedras con gotitas de fracasos, con humedad hembra, que como la mañana crece y repasa sus criaturas silbando implacables en el perímetro de la esperanza. Yo creo que esos dos son como en los viejos discos de vinil,
el lado A y el lado B, un poco tienen vasos comunicantes, aunque fueron muchos años los que mediaron entre uno y otro. No sé si quieren que lea alguno en particular o que hablemos de algún poema en especial. ¿Que leas más? Sí. Leería este que se llama ¿De qué está hecho el mar? Que cuando le puse punto final a mi vida en Monterrey, iba muy hecho mierda de muchas cosas, de muchas malquerencias, de mucho vivir, y llegué a Guatemala, invitado por una amiga, Gladys Bull, Maya Isil, que me había invitado al evento más hermoso que he formado parte en el ámbito intelectual, que ha sido dar un taller de memoria y palabra para indígenas mayas y chiles, que sobre todo luchaban en Totonicapán por sus muertos, que son sus vivos, y por la tierra. Y bueno, en ese viaje, en el cuarto que me había prestado Gladys Zul en la casa de sus papás, de don Delfino y doña Rosa, que son profesores y campesinos en Totonicapán, en Paquí se llama la comuna donde viven, una mañana escribí este poema después de mucho silencio del cuerpo, sobre todo. ¿De qué está hecho el mar? ¿De qué está hecho el mar, abismo azul como tu sexo? De silencio, luz y cielo, olas soltando sus cabellos, peces pájaros que se deshojan. ¿De qué estás hecha, mar? ¿De qué tus labios nocturnos desbocando frescos recónditos fluviales? Al tiempo se le abren las entrañas y planea el deseo como gaviota henchida de presagios. Relumbra tu piel que palpo inagotable, agua de hermosísimas llamas. Si yo pudiera dentro de ti llegar hasta la espuma silenciosa, agua sin orillas, y tumbarme en tus pechos, soltar amarras, entre tus piernas no hay ni vida ni muerte. El sol bebe su luz entre tus piernas. ¿Qué te sostiene, líquida vehemencia, que todo lo amaras? No, no eres ese mar abstracto de los mapas, ni el mar de los cuentos de piratas, ni tampoco el mar indomado que inunda los poetas. Eres este mar que toco, esbelta inminencia, volumen de una edad sin edades, mientras cierras los ojos y el vértigo del jade. Dime de qué estás hecha, qué hay en el fondo del mar. Qué viaje. Muchas gracias, Román, por compartirnos algunos de los poemas que están aquí en este libro. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos cerrar con algún comentario final de parte de Franchelli, Claudia y de Román, por supuesto. Si quieres comenzar, Franchelli, ¿algún comentario más que quieras añadir? Y para mí la lectura de Román es como, él me dijo una vez que Elena Villagra, ¿no? Que leyó tu poemario y se sintió en un viaje también. Entonces, para mí también su lectura, su presencia, la manera como construye tus palabras, como que en portugués afirmamos que cavalgada, como que en francés, en jambamán, ¿no? Entonces tiene un camino, ¿no?, musical en tu lectura. Y cuando tú como autor nos proporciona esa presencia, es como si el viaje se pasase de verdad. Entonces, en mi lectura, es como tu libro fuera también una memoria del fuego, porque los animales, la mar, la naturaleza, todos, ¿no?, aparecen mucho, ¿no?, el sol, la luna, ¿no?, la presencia de mitos. Entonces, una vez me he dicho que Galeano se compara a Homero, ¿no? Entonces, eso que hay mucho en común, ¿no?, la mezcla de cosas se
se empieza y se termina con la presencia, né, de tu viaje, de tu manera de concebir la América, tu manera de concebir tu tradición. Entonces, para mí, el silencio, né, que tú dices que se encuentra como un abrazo en una derrota, para mí es un silencio que, en la locura del poeta, né, sus ojos anuncian que el silencio es como todo grito del mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir conosco y por nos presentar, né, tu presencia en ese poemario. Muchas gracias. Bueno, pues a mí nada más me queda por decir que, pues que fue de verdad muy grato visitar esta geografía de tu instinto, ¿no? Es un poemario muy sensual también. Tiene imágenes de verdad que se quedan latiendo, ¿no? y, y bueno, pues también hay poemas muy importantes que a mí me pareció que son una poética en sí mismos, una poética completa en sí mismos. Entonces creo que logras una gran escalada del lenguaje, de la imagen y de lo que se tiene que decir cuando es el momento en el lugar en el que se tiene que decir, ¿no? Y bueno, pues también quiero agradecerte tu trabajo. Sabemos que haces muchas cosas, que estás como editor, que estás como activista, que estás como poeta, que estás como crítico. Y bueno, pues siempre se agradece la gente que es todoterreno, ¿no? que puede enseñarnos muchas cosas o la misma cosa desde distintos ángulos, ¿no? Yo admiro mucho eso y agradezco la presencia de personas así como tú y tu poesía. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Pues Franchelli y Claudia, yo no sé cómo voy a caminar en la tarde como pavo real, pero yo creo que en realidad este es o por lo menos el libro, a eso aspira, a hacer otro silencio, porque el verdadero silencio es un silencio colmado de palabras, es un silencio lleno, nunca el silencio está vacío. Solo la gente tonta cree que el silencio es silencio, ausencia. El silencio está lleno siempre y el silencio también es una compañía. Y ese silencio es el que aspiro. Derrotar al silencio es derrotarse uno mismo, yo creo. Y en la derrota de uno mismo siempre nace un otro que es uno mismo y no lo es. Y bueno, de eso se trata la poesía, como decía Claudia, de ver, de traducir, como dice Franchelli, traducir el mundo, ¿no? Y los mundos que son las otras personas, los demás, y también como decía Claudia, ver con otros ojos lo que siempre hemos visto y que ahí está, pero nos negamos a verlo de la misma manera. Y bueno, si el libro alguna ventana abre en ese sentido, pues creo que se cumplió su fin. Y bueno, gracias a las dos por acompañar esta presentación y a Ros por la invitación. Muchas gracias a ustedes y pues obviamente les invitamos a todas y todos los que nos sigan en esta transmisión pues a acercarse al libro de Román, que quizás es de Ediciones Vaso Roto. Y nos puedes comentar, Román, dónde se puede conseguir el libro ahora en estos tiempos de pandemia. En la pandemia, yo creo que en el infierno nomás, pero creo que, bueno, se puede pedir en la página de Vaso Roto, creo que también en el sótano. No sé, con la pandemia todo se atrasó, se supone que algún día llegará al Fondo de Cultura Económica, pero directamente en algunas librerías he visto en internet, pero más fácil en Vaso Roto, en la página, y ellos te lo mandan. Perfecto, pues ahí tienen la opción para conseguirlo. De verdad es que es un libro, como bien han comentado Franchelli y Claudia, que
se disfruta mucho su lectura. La poesía de Román es, creo que mucho la esencia en gran parte de él. Es una poesía que no tiene arraigo como él, pero que es de todas partes y para todo tipo de lectores que lo disfrutamos mucho. Pues muchísimas gracias a Franchelli, Claudia, Román por esta oportunidad de estar en distintas partes, y esta virtualidad nos ha permitido poder reunirnos aquí en torno al poemario de Román. Esperamos que, por supuesto, vengan muchos, seguramente van a venir muchos libros más. Así que, pues, muchísimas gracias por su participación. Y pues a todos los que nos ven y nos siguen, les invitamos a seguir la programación de la cartelera Cultura en Línea, que tiene disponible la Sede Culta a través de su canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en los próximos eventos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Abrazo, Gracias. Claudia. Abrazo, Franchelli. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.